10 de la mañana con 4 minutos. Felices de compartir esta programación y cada vez acercándonos ya a la época navideña, a su punto fuerte, ¿no? 24 y 25 de diciembre y tal vez ya en fin de año. Es por eso que nosotros hoy vamos a tocar un tema muy importante en esta época donde se supone que todo es felicidad, todo es algarabía, pero no es así para todas las personas. La Navidad obviamente es tiempo de festejo, de reuniones con los seres queridos, es una época de dar y recibir y de sentirse felices. Y parece que la época en donde todos estamos obligados a sentirnos contentos y disfrutar de los festejos a veces se siente así, ¿no es cierto? Porque no todas las personas se sienten felices. Hay quienes sienten tristeza en la parte del año donde se supone que es la más alegre. Por eso, hoy nosotros hemos invitado a la doctora Alba Abad, a quien les voy a presentar ahora mismo, y también les presento a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Estamos ya con la doctora Alba Abad. Ella es psiquiatra y nos viene a comentar qué pasa en esta época de Navidad y fin de año. El tema para hoy, doctora, el estrés y la depresión en época navideña. Buenos días, bienvenida a la cabina de K1. Buenos días a cada uno, a la gente que nos escucha, muy buenos días. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y podernos comentar un poco acerca de este tema que para algunos pasará desapercibido, para quienes gustan de esta época, pero como lo dijimos al inicio de nuestra entrevista, no todos sienten felicidad en esta época del año y viene el estrés, viene la depresión. ¿Qué pasa, doctora, con la gente que se deprime en esta temporada? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esta es una temporada, como usted decía, en la que se supone que debe haber mucha algarabía, mucha felicidad, mucha unión sobre todo, ¿no? Mucha unión familiar, mucha unión de amigos, mucha compañía. Lastimosamente, esta época está desde hace algún tiempo atrás muy comercializada, ¿no? Nos preocupamos del regalo, del mejor regalo, del más caro, del más bonito, de quedar bien, en ese sentido y no de lo fundamental. Entonces, obviamente, esto produce un estrés, una tensión, bueno, voy a salir, no voy a salir con los gastos. Me alcanza, no me alcanza, y perdemos el norte del sentido de estas fiestas realmente. ¿La depresión entonces es un mito o es una realidad? Porque para algunos dicen, no, solo son cosas de cada uno que está, o sea, que son amargados, que son aburridos, así catalogan a algunas personas. Bueno, yo pienso que es una realidad, ¿no? Es algo que estamos viviendo, que estamos sintiendo ya en estas fechas. En la consulta se ve en el día a día que hay mucha gente que está muy preocupada por la parte económica, muy estresada, muy tensionada, y esto genera una depresión realmente, ¿no? Habrá que ver si es una depresión que viene ya de tiempo o es una depresión de las fiestas nada más. Entonces, ¿la depresión es una enfermedad, doctora? Así es, la depresión como tal es una enfermedad que tiene que ser tratada. Solamente se puede detectar de qué forma esta enfermedad. Se puede detectar con la sintomatología, ¿no? Es ¿Cuáles son importante esos síntomas? que vaya al médico, que acuda al médico. Bueno, la depresión se caracteriza por muchos síntomas, ¿no? Primeramente, la baja de ánimo, disminución del estado de ánimo, ese no quiero hacer nada, no tengo ganas de salir, de levantarme, de bañarme, ni siquiera de trabajar, quiero quedarme en la cama, me siento muy triste, lloro a cada rato, me da angustia, me desespero, no puedo dormir, no quiero comer, he bajado de peso, estoy irritable, mal genio, todo me sale mal, todo lo veo negro. Esos son básicamente los síntomas de la depresión. Pero hay gente que de pronto lo puede confundir con tristeza. ¿Cuál es esa diferencia? Porque dirán, no, solamente está triste, no está deprimido. O la misma persona que sufre de depresión puede no darse cuenta de que verdad está ya dentro de una enfermedad. ¿Cuál es esa diferencia entre tristeza y depresión? La tristeza es circunstancial, ¿no? Falleció un familiar o tuve un problema importante y me siento triste por eso, pero pasan los días, las semanas y voy sintiéndome cada vez mejor. Obviamente, si se solucionan los problemas, pues vuelvo a ser la persona que era. Al contrario de la depresión, es una sintomatología que se mantiene en el tiempo, que está ya semanas, meses, incluso años, ¿no? Y la persona puede decir, bueno, yo soy así, siempre, toda mi vida he sido así, nadie me va a cambiar. No ven que tiene una depresión hasta que alguien le dice o el médico le dice, ¿no?
En esta época generalmente ya la gente que se deja abrazar por la depresión, sobre todo la depresión en época de Navidad y de fin de año, puede llegar a pensar en el suicidio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Así estas es. personas? Cuando la depresión es severa, porque tenemos grados de depresión, una leve, una moderada, una severa, pero cuando ya tenemos una depresión severa, ahí vienen las ideas suicidas, ¿no? Ya no se ve el horizonte, ya la mejor solución es no estar, es irme, y entonces viene esta conducta, ¿no? La depresión puede conllevar a muchas consecuencias y si no es detectada a tiempo pueden tener lamentables finales. Por lo tanto, a veces de pronto, si en sí la persona en cuestión no se da cuenta, los familiares pueden darse cuenta de qué forma. Cuando está encerrado en su círculo, no quiere salir quizá de su cuarto. Así es, cuando deja de hacer lo que antes hacía, ¿no? Antes era muy jovial, salía, trabajaba, disfrutaba, pero ahora ya no quiere salir, ya está más mal genio, como digo, más irritable, ha bajado de peso, no come, no duerme, hay un cambio, se nota ese cambio de la persona que era a la que está ahora. La primera que nota obviamente es el familiar, ¿no? Hay que tomar en cuenta entonces aquellas señales para que estemos atentos a que de pronto algún familiar muy pero muy cercano, sobre todo con quien convivimos a diario, empieza a demostrar esos cambios emocionales y hay que tomar cartas en el asunto para que las consecuencias no sigan avanzando. Pero si nos concentramos ahora en esto de la época, digamos así, en depresión estacional, hablemos de la época del fin de año y de la Navidad. De pronto la gente solo se puede deprimir en esta temporada, así no sea por decirle, de enero a noviembre, sino solo sea en diciembre. ¿Puede pasar esto? ¿Puede ser nada más transitoria la depresión? Sí, y más que eso, yo pienso que es un estado de angustia que uno vive en esta fecha, ¿no? Como digo, no sé si voy a cumplir o tengo que cumplir. Ese es mi objetivo en esto, regalar, dar, y la parte económica no nos acompaña siempre. Entonces sí puede ser transitorio, digamos, este sentimiento de tristeza, de angustia que uno vive y bueno, después ya en enero pasará. Ese es uno de los factores, de pronto el factor plata, el factor dinero. ¿Qué pasa cuando nos falta esa persona que el año anterior estuvo con nosotros, falleció un ser querido y este año ya no lo puedo tener conmigo en mi mesa, en la cena, para darle el abrazo de feliz Navidad o de fin de año? Esa gente se deprime más. Sí, por supuesto, esa gente va a deprimirse mucho más, ¿no? Es una fecha muy importante, entonces el recuerdo de ese ser querido en esta época va a dificultar, ¿no? Que yo disfrute al 100% de esta celebración. Depende obviamente de cada persona, pero en general sí va a haber una tristeza. ¿Cómo vamos a evitar esta depresión navideña? ¿Qué hacer? Yo no me quiero deprimir, no quiero pasarla mal en un fin de año, no quiero pasarla mal en la Navidad, en la cena, cuando esté a pesar de que esté con todos los familiares. ¿Qué tenemos que hacer para no deprimirnos en la época navideña? Pienso que no hay que perder el motivo, el sentido de esta fecha, ¿no? Es una fecha para estar con el otro, para estar con mi familia, para celebrar un acontecimiento importante, ¿no? Independientemente de la religión que tengamos, es un acontecimiento importante a nivel mundial, eso es innegable. Y ya digo, el sentido es estar con mi familia, compartir, disfrutar, reírme, relajarme, ¿no? Hasta vacaciones tenemos para relajarnos en estos días. Entonces no es lo más importante lo que damos, es cómo estamos con el otro. Yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos están bien. Eso es lo más importante. Claro, hay familiares que están alrededor nuestro, que aún están vivos, nos rodean y necesitan de nosotros. Debemos preocuparnos por ellos también. Obviamente, la persona que ya no nos acompaña en ese momento tiene ese espacio importante, pero ya en el corazón, en la mente, en los recuerdos. Pero hay quienes están vivos y necesitan ahora sí ya de toda esa atención. Luego vamos ya por aquella parte material de la Navidad, como mencionábamos antes, ¿no? Hay personas a las que les afecta precisamente la hipocresía o la doble cara que rodea estas épocas navideñas, derrochar
derrochar amor, cariño, amabilidad parece de obligación para algunas personas. Fingir una sonrisa cuando se está en alguna reunión familiar o con los compañeros de trabajo. Algunos sentirán angustia, impotencia por no poder siempre cumplir con estas expectativas. Entonces, de alguna manera, estos factores pueden afectar a la depresión y sobre todo pueden afectar las relaciones sociales, porque de pronto, como decíamos hace rato, la gente puede decir, no, pues es aburrido, es amargado, no quiere compartir con nosotros. Afecta la depresión en las relaciones. Sí, sí, es en el grado en el que tengamos depresión, en cualquier grado afecta porque no me siento en la capacidad de estar con otro, no me siento a gusto, quiero estar solo, quiero, no sé, llorar mi pena, quiero recordar esa tristeza que tengo a ese ser querido que no está, entonces no quiero salir, no quiero compartir, me siento mal, me siento incómoda, entonces por supuesto afecta a las relaciones sociales. A tomar en cuenta estas recomendaciones que la doctora nos va dando en el transcurso de esta entrevista. Para quienes recién se están conectando con nosotros, les comentamos que estamos con la doctora Alba Abad, ella es psiquiatra del Hospital José Carrasco Arteaga, y hoy estamos hablando acerca del estrés y depresión en época navideña. Generalmente en esta época la gente tiende a deprimirse, a llevar cierto estado de ánimo muy abajo de lo que uno debería esperar, donde se supone que la Navidad es una época de compartir, de felicidad, pero no siempre es así. Doctora, las causas para una depresión, hablando ya en términos general, no solamente en época navideña, ¿la depresión puede ser genética? ¿Se puede heredar esto? Así es, se ha visto que hay un factor genético involucrado en el desarrollo de una depresión, ¿no? Y generalmente son esas depresiones que duran mucho tiempo, mucho tiempo están ahí, muchas se estabilizan con el tratamiento, pero cuando uno intenta retirar la medicación vuelven, entonces ahí uno ve, y también ven los antecedentes, ¿no? La mamá tiene, la abuelita tiene, las hermanas tienen, entonces uno tiene esa sospecha de que hay algo genético, hay algo heredado. Debe estar prendida una alarma por si acaso. Claro, sí, si tengo antecedentes en mi familia, yo tengo más riesgo, soy más proclive a tener un problema de depresión. Ojo con ese punto, por favor, para que lo tomen en cuenta, y si de pronto pues consideran que alguien ya estuvo por ahí, algún familiar tuvo esta depresión, esta enfermedad, de pronto algún familiar más también puede caer en la depresión. De pronto estar expuesto también a la soledad. A veces, doctora, por motivos de trabajo, de estudio, la gente viaja, se aleja de su familia, y fechas importantes como esta puede hacer que tenga que pasar la Navidad o el fin de año solo. Por más que tengamos compañeros quizá que hemos hecho ya en nuestro nuevo hogar, no es lo mismo que tener a nuestra familia al lado. La causa entonces, otra de las causas es la soledad. Sí, en general, ¿no? Bueno, uno yo creo puede tal vez pasar por alto o sobrellevar una fecha sin mi familia tan importante, pero estar solo mucho más tiempo obviamente nos da mayor riesgo de padecer esta enfermedad. No socializo, no estoy con mis seres queridos, me es difícil estar en épocas importantes, reiteradamente, eso puede provocar una depresión. A tomar en cuenta entonces estas causas que pueden alarmarnos más adelante, y puede ser causa de una depresión, aparte de las que ya habíamos comentado, el factor económico, quizá no tienen trabajo, ha sufrido la pérdida de seres queridos, los problemas económicos, y por supuesto también a veces el momento en que vemos mucha publicidad hablándonos de unión, de armonía, de paz y felicidad, como a veces nos venden en la televisión, doctora, en la publicidad uno ve que todo es color de rosa, pero la Navidad quisiéramos que de verdad sea así, no se puede. Depende de cada uno, depende de cada persona, cómo la viva, que sea lo importante para cada persona, ¿no? Y tratar de cumplir eso, ya digo, ese objetivo que cada uno puede tener en el mejor sentido, más bien ser más humanos, ser más seres humanos, ¿no? que seres comerciales, compradores. Listo. Doctora, habíamos hablado de que la depresión es una enfermedad. Al ser una enfermedad, ¿esto puede tener cura? Sí, la mayor parte de las depresiones tiene cura con buen tratamiento.
la mayoría se cura, ¿sí? ¿Cuáles son esos tratamientos? ¿De pronto terapias, medicamentos? Bueno, depende del grado de depresión. Hay depresiones que son leves que pueden salir adelante únicamente con psicoterapia, con terapia psicológica, ¿no? Pero si es que la depresión es ya un poco más intensa, digamos, necesitaría medicación y psicoterapia también. Las dos cosas van de la mano, las dos cosas son importantes. Tiene que seguir los consejos del especialista para poder curarse, que como digo, en la mayor parte se cura. Dicen por ahí que los medicamentos pueden llegar a causar adicción. Los medicamentos precisamente para tratar depresión puede llegar a causar depresión. ¿Es esto cierto o no? ¿O por qué también la gente se pregunta que por qué entonces estos medicamentos se venden solo bajo receta médica? Bueno, aquí estamos hablando de varios medicamentos, ¿no? El principal es el antidepresivo. El antidepresivo como tal no genera dependencia, no genera adicción. Es un tratamiento que cura a la larga, ¿no? Adicción y dependencia son dos cosas diferentes. Son parte de lo mismo, ¿sí? ¿Ya? La dependencia es parte de una adicción, ¿no? Como digo, el antidepresivo no genera adicción, ¿Ya? ¿no? Pero hay otros medicamentos que generalmente usamos los especialistas, que son una ayuda, por ejemplo, para el sueño o para bajar la sintomatología de ansiedad. Esos medicamentos que son ansiolíticos, algunos de ellos pueden generar dependencia. Y si los usamos es porque es necesario y se los debe usar por tiempo corto. Entonces hay que tener muy clara la diferencia y preguntar, ¿no? Siempre preguntar al especialista cuál es el más importante, cuál me puede generar dependencia, adicción, cuál no debo usar mucho y seguir las instrucciones del médico. Eso es importante. Listo. Vamos a considerar todas las palabras que nos está compartiendo la doctora en esta mañana, hablando del estrés y la depresión, sobre todo en época navideña, pero obviamente también ya vamos enfrascándonos en todo este tema de la depresión, porque no solamente se da en época navideña, pues, sino también podemos sentir en cualquier momento del año, sino que como que se acentúa más en esta época, y de eso queríamos hablar con la doctora Alba Abad para que ustedes puedan tomar en cuenta algunas recomendaciones que ella nos está dando en esta entrevista. Doctora, entonces, ¿qué tenemos que hacer para no deprimirnos? De pronto salir más, no quedarnos en casa, reunirnos con la familia, con las amistades. ¿Cuáles son esos consejos que usted nos puede dar para enfrentar una depresión en esta época? Sin embargo, que a veces queremos pasarla de la mejor manera, pero no siempre podemos estar al 100% como quisiéramos. Bueno, como dijimos anteriormente, es importante que recordemos que esta es una fiesta, digamos, una celebración, ¿no? En la que está involucrada, si bien la parte religiosa y todo esto, pues no la tomemos a la ligera en el sentido de solo el regalo y la comida. No, es el hecho, como digo, de compartir, de conversar, de comunicarnos, de estar con alguien más, de visitar a lo mejor a ese amigo, a esa amiga que no hemos visitado hace mucho tiempo, incluso de hacer labor social, ¿no? Porque mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con el estar con el otro, con el que no tiene, con el que necesita. Yo creo si esto lo pensáramos en esta época un poquito más, bajaría mucho esa tensión que tenemos, ¿no? En estas fiestas del solo salir a comprar y nada más, ¿no? Hay de pronto algunos, podemos identificar algunos tipos de depresión, doctora. ¿Tenemos tipos, clasificación en la depresión? Sí, bueno, depende de las clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de depresión, ¿no? Se habla de una depresión mayor, en la que ya el tiempo de evolución de la enfermedad es mucho más larga. Se habla de una depresión menor. Tenemos otro tipo de depresiones, por ejemplo, la distimia, que es una depresión que dura generalmente toda la vida, en donde... ¿Esa es la más grave? No necesariamente la más grave, pero sí la más larga en tiempo, ¿no? Y es una depresión en donde uno a veces no la detecta, es un ánimo que está bajo,
pero sin embargo puedo funcionar, puedo hacer las cosas, pero no me siento al 100%, estoy con un rendimiento un poco bajo, me da perecita, me da un poco de, de desánimo de salir, de hacer mis cosas, me siento triste. Generalmente no hay esto de ideas suicidas a menos que empeore este cuadro, pero es de larga evolución, ¿no? Muchos años así. Entonces, y así hay otros tipos también de depresión. Por ejemplo, si clasificamos en sentido de intensidad, pues habrá una leve, habrá una moderada y una grave, donde ya hay riesgo suicida elevado, por ejemplo. Doctora, ¿hay algún caso de pronto que usted nos pueda comentar, algún caso en particular que usted pueda comentarle a la gente para que más o menos se identifique y diga, a mí me pasó esto o yo conozco a algún familiar, algún amigo que ha pasado por este tipo de cosas? ¿Algún caso en particular que usted nos pueda comentar? Obviamente no vamos a decir de quién, ¿no? Pero de pronto pues que ha podido ya sobresalir de esta depresión, de pronto fue muy profunda, pero con su ayuda pudo ya salir, siguió las terapias, hizo caso con todos los medicamentos al pie del día. ¿Algún caso en particular que nos pueda comentar? Eh, bueno, los síntomas de la depresión yo creo que muchos se darán cuenta que son un poco, entre comillas, fáciles, digamos, de identificar porque hay esa tristeza y esa disminución del ánimo y esa pérdida de sentir el placer, las ganas de vivir, básicamente. Pero puntualmente un caso en el que había únicamente irritabilidad. Estoy irritable, no aguanto nada, exploto, me fastidia todo, estoy impaciente, les grito a mis hijos y no puedo dormir. Irritabilidad, insomnio, nada más. Pero de ahí yo hago todo, yo trabajo, yo hago todas las cosas en mi casa, yo salgo, yo paseo. Entonces, esos pueden ser, como decía al inicio, los únicos síntomas, ¿no? Irritabilidad, irritabilidad, irritabilidad. Y uno va explorando, explorando, explorando más cosas. Bueno, sí, sí, no tengo muchas ganas, sí ha bajado mi ritmo un poquito, pero igual sigo haciendo, ¿no? Porque uno como, sobre todo las mujeres, ¿no? Estamos como en el plano de estar obligadas a cumplir con todo, sobre todo con las cosas de la casa, de los niños, del marido, etcétera. Entonces, ese caso, por ejemplo, en el que solo ese síntoma fue suficiente como para ir explorando un poquito más y detectar que había una depresión y que con tratamiento al mes, a los 2 meses estuvo perfectamente bien, a los 6 meses dejó el tratamiento y no ha vuelto a pasar. Es decir, que la depresión puede venir disfrazada de irritabilidad, de mal carácter, como lo dirán algunos, que tiene un genio que no se aguanta ni a él mismo, dicen a veces. Entonces, en este caso, de pronto, doctora, al tener irritabilidad, en vez de atentar contra mi vida y por esa rabia que puede sentir en ese momento, más bien se puede atentar contra otras personas. Así es, agresividad verbal, incluso física, ¿no? Contra otras personas. No solo contra otras personas, cosas, ¿no? Yo tiro las cosas, tiro las puertas, grito, cualquiera, me puedo pelear con cualquiera, no aguanto nada, ni siquiera una mirada. Ese puede ser un síntoma de depresión. Hay que tomar en cuenta estas alertas que nos está comentando la doctora para que lo tomemos en cuenta. De pronto estamos pasando por algo así y no nos damos cuenta, lo pasamos por alto porque decimos a veces no, no es nada. O vemos algún familiar, algún compañero de trabajo, algún amigo que pasa por lo mismo y no le damos la debida importancia y luego vienen las consecuencias. Por eso mismo, doctora, ¿cómo relacionarnos y cómo apoyar a personas que padecen la depresión? ¿Cómo hacemos cuando queremos sacar adelante a esa persona? Lo inmediato sería decirle, tú tienes un problema, sugerirle que vaya a un especialista o cómo empezamos a tratar a esta persona. Es importante aquí la empatía, ¿no? Yo entiendo cómo estás tú, te debes de estar sintiendo muy mal y el apoyo, yo estoy aquí, te quiero ayudar. ¿Quieres que salgamos? ¿Quieres que...? Porque es verdad que todavía tenemos este prejuicio de ir al psicólogo y mucho más al psiquiatra, ¿no? Entonces, de buenas a primeras decirle, usted tiene que ir al psiquiatra, a veces es contraproducente, es chocante. No, yo no estoy loco. Eso es lo primero que pensamos, claro, ¿no es cierto? Y los pacientes vienen a nosotros y nos dicen, no sé por qué me mandan si yo estoy bien de mi cabeza. Aparentemente. Ajá. Entonces, no ven su emocionalidad, no ven que emocionalmente no están bien.
Entonces, es lo primero, ¿no? Yo diría el apoyo y la empatía. Y luego entrar por ahí, bueno, tú creo que necesitas ayuda, quieres que vayamos a un psicólogo tal vez, porque un psicólogo puede diagnosticar y ver si es que es necesario derivar a un psiquiatra ya para un tratamiento farmacológico también. Exacto, porque hay que tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre psiquiatra y psicólogo. El psiquiatra es el que puede medicar. El Ujú, sí. psicólogo es el que nos escucha, nos da los consejos, pero hasta ahí. El psiquiatra ya va más allá. Así es, el psiquiatra básicamente medicamos, ¿no? Hay psiquiatras que están, tienen especialidad también de psicoterapeutas, ¿no? Pero básicamente el psiquiatra medica también, bueno, no es solo el hecho de medicar, ¿no? Obviamente hay detrás de la receta toda una elaboración de una historia clínica, de Ujú. antecedentes y todo eso, ¿no? Porque pueden confundirse las enfermedades también, pueden haber causas orgánicas. Nuestro cuerpo también puede manifestarse, algunas enfermedades de nuestro cuerpo pueden manifestarse con depresión. Entonces, para eso está el médico, ¿no? Primero somos médicos generales y luego somos psiquiatras. Y el psicólogo, como decía, hace un proceso psicoterapéutico, ¿no? De apoyo, de ayuda, de psicoeducación, de otras actividades. Perfecto. Doctora, de pronto algún familiar que tenemos en casa sufre por depresión. El papá o la mamá vea que su hijo o su hija se encierran en el cuarto y dice, no quiero salir a la cena Navidad, a la cena con los demás, no quiero relacionarme con nadie. ¿Se puede obligar a una persona que está en depresión a hacer algo que no está dispuesto y de pronto, como digo, son los papás los que ordenan? Hay que obligarlos, hay que a la gente someterlos a que hagan lo que ellos no quieren cuando están en esta época. Obviamente, perdón, en este estado, obviamente de pronto van a desconocer por lo que está pasando esa persona, pero ¿qué pasa cuando obligamos a alguien que no quiere estar siendo parte de una reunión en la que no se siente bien, que más bien va a profundizar de pronto ese mal por el que está pasando? Bueno, sí, pienso que es importante entender, como digo, a esa persona, ¿no? Eh, obligar no ayuda, obligar no ayuda. Incluso para hacer terapia uno tiene que ir con la convicción de que esa persona me va a ayudar. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Si una persona se obliga, la va a pasar mal y va a hacer pasar mal al resto. Entonces, no, obligar no ayuda, no, es contraproducente más Sería más bien. bien complicar un poco más esa Así situación. es, así es. Hay que considerar entonces de pronto cuando las personas no están dispuestas a compartir una mesa y como que estén mostrando de pronto mala cara, como dicen por ahí, entonces más bien hay que respetar ese momento en el que quieren pasar a solas. De pronto tampoco podemos aislarlos y dejarlos de lado porque en esa soledad pueden hacer otras cosas Así que es. después podríamos estarnos lamentando, pero tampoco podemos obligar a cierto punto a de que a aquellas personas que no quieren sentarse, que no quieren ser parte de una actividad, obligarlos a hacer algo que en ese momento no están dispuestos. Quizá puede ser transitorio, como lo comentábamos hace rato, quizás sea nada más la época, pero ya cuando pasa diciembre, viene enero, viene febrero y la situación sigue así mismo, pues ahí ya tenemos que tomar en cuenta que algo está pasando con esa persona y de pronto recomendarle, si podemos, pues llevarla al especialista, sea psicólogo, sea psiquiatra, para que se pueda enfrentar este tipo de situaciones. Doctora, su mensaje final, por favor, para la gente que en este momento nos está escuchando y se siente no muy cómoda con esta fecha, la Navidad y el fin de año, la época de amor y de paz, entre comillas, para algunos, porque para otros será nada más una época que por obligación les toca pasar. No, creo que es importante que cada uno reflexionemos en, en el sentido de estas fiestas, ¿no? En el que, en el cómo me siento yo conmigo mismo primero y luego con mi familia, con el otro. Yo creo que aparte de celebrar, ¿no? Es una fiesta o una fecha, perdón, en la que además estamos culminando un año. Entonces viene ya en las puertas, a puertas de un año nuevo. Y eso nos da esperanza, esperanza de a lo mejor nuevos proyectos, de a lo mejor eh, un trabajo nuevo, una familia nueva, muchas cosas nuevas que podemos hacer. Entonces es importante reflexionar
también en cómo me ha ido este año, qué quiero yo para mi futuro, qué quiero yo para mi familia, para mis amigos, qué quiero yo para mí misma. Pensar un poquito en eso. Eso es algo que no hacemos regularmente, no nos sentamos a pensar, a reflexionar. Entonces, yo creo que si pensamos unos minutitos vamos a encontrar muchas cosas ahí. Hay que hacer un balance también, no solo de las cosas malas, sino de las cosas buenas también que nos ha traído el año, el que estamos despidiendo, con el que estamos cerrando un ciclo. Vendrá ya de pronto enero con nuevas cosas, con nuevas oportunidades y que deberíamos aprovecharlas. Entonces, ahí está la recomendación para la gente que nos está escuchando en este momento en nuestro segmento de responsabilidad social. Les comentamos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y si usted quiere ver una vez más la entrevistas por si se la perdió, nos puede revisar ahora mismo en nuestra fanpage en Facebook, nos ubica como Radio K1S. Nos estuvo acompañando la doctora Alba Abad, ella es psiquiatra, y nos estábamos conversando acerca del estrés y la depresión en época navideña, y también pues cuando esto ya sobrepasa esta temporada, pues va un poco más allá. Hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado la doctora el día de hoy. Doctora, ¿dónde la podemos ubicar? Bueno, yo estoy trabajando en el Hospital Universitario del Río, también trabajo, me gusta ir a domicilio. Hay muchas personas que necesitan, que no quieren o no pueden ir a la consulta, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, tal vez no tenemos ese sentido todavía de que un médico vaya a la casa, no hay una costumbre en ese sentido, pero hay esa posibilidad también, porque a veces en la casa hay un ambiente un poco más íntimo y uno puede conocer mejor, más de confianza, conocer un poco más a las personas. Entonces estoy con esa posibilidad también. ¿A qué número la podemos contactar, doctora? Mi número de teléfono es el 0999 73 11 78. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por habernos aceptado la invitación el día de hoy para hablar de este tema que es importante, sobre todo por la época que estamos viviendo a nivel mundial. Esperemos pronto tenerla nuevamente por acá en la estación para seguir conversando de otros temas referentes a la psiquiatría. Que tenga usted un feliz domingo y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Seguimos en la programación de K1 Positivo.